vamos a leer una porción de la palabra que habla sobre una mujer que tuvo un encuentro muy especial con nuestro Señor. Si me acompañan, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28, vamos a leer esta historia. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué tal respuesta? La del Señor, ¿no? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta respuesta, digamos, nos llama la atención, porque le podía haber dicho: mira, no te preocupes, hija, he visto tu dolor, he oído tu clamor, yo soy Dios y voy a hacer esa sanación, esa liberación en tu hija. Pero no, simplemente le dice: hágase conforme a tu fe. Y nos podemos preguntar en esta mañana: ¿conforme a qué fe? A esa fe particular y que no se puede transferir, que había exhibido esta mujer, como hemos leído, esa insistencia que tenía en los, como acabamos de leer, ¿no? Ella se postra y insiste, ella ruega, le responde rápidamente. Sabemos que despectivamente los hebreos llamaban a los gentiles perrillos, ¿no? Y ella no se ofende, no dice: ay, bueno, has venido solo para las ovejas de Israel, ya, pues, ¿qué importa? Entonces no me quieres a mí, me voy, se ofende. No, insiste y le dice sí, y le contesta conforme a eso. Yo quiero, aunque sea una migaja, reconozco que no estoy para recibir nada más. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús, su redención y su salvación por esa cruz maravillosa, esa cruz del Calvario, esa sangre derramada, tenemos una fe que es personal. Y cada quien usa la fe de acuerdo a su crecimiento espiritual, a su medida de fe o de acuerdo a su circunstancia o a su necesidad, ¿no? La necesidad de esta pobre mujer era su desesperación por ese tormento. Necesitaba esa chica una liberación, una sanación completa, ¿verdad? Tenemos innumerables ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres de fe.
Salomón, ese joven Salomón que ascendió al trono, ¿qué pidió? Sabiduría. ¿Por qué? Porque esa era su necesidad, era su realidad. Él no sabía, él tenía temor de cómo iba a dirigir un pueblo, era joven, ¿verdad? Entonces pidió conforme a su necesidad, pero con fe pidió sabiduría. ¿Se acuerdan del centurión romano, ¿no? Que vino a rogar al Señor para que librara a su criado? ¿Qué le dice? Di la palabra y mi criado será sano. Y entonces esta palabra, esta fe de ese centurión, que no era pueblo de Dios, impacta al Señor, porque le responde: no he hallado ni aún en Israel tanta fe como la que este hombre gentil exhibía. Esa fe personal, única, para ese determinado caso. Entonces, cómo el Señor se admira de la fe de cada uno de nosotros, que exhibimos en tal o cual circunstancia. Entonces, podemos deducir que el Señor busca fe entre los hombres, se agrada de los que perseveran en la fe. Perseveramos ayer, seguimos perseverando hoy y tenemos que seguir perseverando mañana, los días que nos resten. Porque el Señor va a venir. Hablamos mucho de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Que está a las puertas, que tenemos que estar listos. Y bueno, tenemos que estar listos. Porque en Lucas 18:8, el Señor pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo eso nos hace, digamos, anhelar que sí, que hay fe, ¿verdad? En cada uno de lo que a nosotros nos compete. Cada uno va a decidir y va a anhelar y va a perseverar en la fe para que cuando venga el Señor nos halle con fe. Amén, esperándolo. Él viene para los que le esperan, para los que anhelan su venida, ¿no? Y entonces todos sabemos la explicación bíblica de lo que es la fe. A ver, no lo tengo ni que decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero somos carne, somos polvo, somos falibles, somos limitados, ¿verdad? Entonces tenemos ese sinónimo en la práctica, digamos, de nuestra vida diaria, nos dice, bueno, ¿cómo? No es repetir unas palabras que están aquí en la cabeza, es efectivamente confiar, es efectivamente creerle a Él, es efectivamente seguir siendo fiel a sus promesas, ser obediente a su palabra, que nuestro caminar pueda ser día a día con seguridad, con esa convicción, con esa certeza, ¿no? Esa es la realidad de lo que tenemos que hacer uso en nuestros días en esta tierra. Hay una diferencia entre la fe que tuvimos para creer en el momento de nuestra salvación. Hay una diferencia. Dice Efesios 2:8, ¿qué nos dice la palabra? Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, porque hubo un instante que, digamos, como de lucidez o de brillo, de luz, qué sé yo, que hizo que nosotros aceptáramos al Señor Jesucristo y lo invitáramos a vivir en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Sabemos de la oración que por lo menos la mayoría de los que estamos acá estamos entendiendo por el Espíritu lo que se está hablando hoy referente a su palabra, que es espíritu y es verdad. Y entonces esa fe la tenemos que poner por obra, a través de nuestra vida como creyentes. Y efectivamente, dice que Dios ha dado fe a todos los que creyeron, ¿no? Romanos 12:3, ¿qué cosa está escrito? Solamente la parte final vamos a leer del versículo 3, del 12:3. Conforme, para recordar y enfatizar cómo vamos a ir avanzando en la fe, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Entonces, repetimos que esta fe es personal y no es transferible. Yo no le puedo pasar mi fe a la persona que más quiero. Yo no le puedo pasar mi fe a nadie. Ni ningún otro creyente pudo pasarme su fe para nada. No es transferible. Es personal, repito, y vamos a hacer uso de esa fe conforme a las circunstancias que la vida nos presente, que venga a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso se llama fe en acción. ¿Qué cosa implica esa fe en acción? Actuar con decisión, con valentía, como actuó la mujer de la historia, aún atrevida, ¿verdad? Porque ella sabía que era gentil, que no merecía, que no podía acercarse a Jesús. Y los discípulos le dicen, ya despídela, que viene una loca ahí atrás gritando por ti, hijo de David. O sea que sabía quién era Jesús, ¿verdad? Y sabía que solamente Él le podía hacer el milagro a su hija, para que su hija fuera liberada y sanada y salva, finalmente, ¿no? Entonces, esa fe inicial que tuvimos al momento de creer, ya estamos viendo la diferencia de la fe que creímos y la fe que practicamos conforme a la medida de fe, conforme vamos avanzando en el crecimiento espiritual que el Señor nos da. Nada es nuestro. El crecimiento lo da Dios. Amén. Así es, así dice la palabra. Entonces, hay muchas maneras como el Señor le place hacernos crecer en la fe. En primer lugar, voy a mencionar las pruebas. Nuestra fe va a ser probada, dice, como el oro en el fuego, ¿no? Que se prueba para que salga puro. Y nos gusta estar en el fuego de la prueba. A nadie, ¿no? Quema, duele. Pero esa es una de las formas que tiene el Señor y nosotros tenemos que ser entendidos para aceptar, para saber que es parte de nuestro crecimiento espiritual, porque todo lo que hace el Señor, sea lo bueno y lo aparentemente malo, es para bien, para nosotros, porque estamos en el Señor. Amén. Entonces, ¿se acuerdan de José? Otra vida, otro ejemplo que tenemos en la Biblia,
que tuvo unos sueños maravillosos de parte del Señor, pero los hermanos, cómo se portaron con él, su propia sangre, su propia familia, las envidias, todo lo que tuvo que pasar en casa de Faraón, en la mujer, con el Potifar, todo el mundo lo traicionaba, X situaciones de pruebas terribles. Pero José tuvo 2 hijos. Y al primero le puso Manasés. ¿Por qué? Porque me hizo olvidar. Primer punto que tenemos que hacer nosotros cuando simbólicamente, ¿no? Imitar cuando tenemos la prueba de fuego. Sí, te perdono, ya. Me agrediste, me quemaste o lo que fuera. Ok, te perdono, porque Dios es mayor y me hace olvidar. Y al segundo hijo, ¿cómo le puso? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Dios me hizo fructificar. ¿Dónde? En la tierra de mi aflicción, no en la tierra de mi bienestar. Lindos los momentos de bendición y de bienestar. Gloria a Dios. Por favor, no es que somos estoicos, ni somos místicos, X, somos seres humanos, ¿no? Y entonces, él cómo pudo reconocer ese ejemplo precioso que queda. Efraín llegó a ser, digamos, el que lideraba las tribus del norte. En fin, no vamos a entrar en ese tema, pero lo importante es que el padre, José, reconoció que todo lo que había vivido fue para bien, para fructificar. Y de la misma manera nosotros tenemos que enfocarlo de esa manera, espiritualmente, no naturalmente, ¿verdad? La fe, amados, nos guarda y nos da poder. Primera de Pedro 1, vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice aquí Pedro, que sois guardados a todo el pueblo, a todos nosotros, nos dice esta mañana, por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. ¿Para qué? Alcanzar la salvación que está preparada. Ojo, hemos creído, somos salvos, pero tenemos que guardar nuestra fe y nuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Porque acá nos dice, tenemos que alcanzar, me extiendo, decía Pablo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. Estamos esperando al Señor, ¿verdad? Estamos gozosos, estamos anhelantes, estamos haciendo lo que podemos para que el Señor nos encuentre con las manos en el arado, para que el Señor nos encuentre limpios, ¿no? En espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Aunque por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. ¿Para qué? Tiene un propósito, nuevamente. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, eso es el propósito del Señor, que es más alto que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Otra cosa que suele suceder en nuestro caminar como creyentes, estamos en pruebas de diferentes tipos, clamamos a Dios, pero no hay respuesta, no llega la respuesta. Y
y se demora, y se demora, y se demora, y no vemos nada. Y a veces nuestra fe puede decaer, porque somos falibles, ¿verdad? Pero siempre vayamos a la palabra, porque en la palabra vamos a encontrar consuelo para nuestra alma, vamos a encontrar la llave para poder seguir adelante, vamos a encontrar ese poder que nos da la palabra por medio de su Santo Espíritu para poder soportar la prueba y poder esperar, como dice el profeta Habacuc, aunque la visión tardare, ¿no? Aunque la visión tardare, con todo, espérala, porque de cierto vendrá y pasará. Pero, ¿quién es el dueño de los tiempos? ¿Nosotros? No, el Señor. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y la prueba puede durar mucho o poco, conforme a lo estipulado en el tiempo de Dios. Y tenemos un ejemplo muy triste en la Biblia y se refiere al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuánto tardó Israel en llegar de Egipto a Canaán? 40 años. Es un espacio que no debió durar tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El Señor los castigó por su incredulidad, ¿no? Porque no creyeron, porque mandaron a los 12 espías para ver si era verdad. ¿Es esta la tierra que fluye leche y miel? No, veo gigantes. No entremos. Incredulidad, lamentablemente, porque creyeron a sus ojos, a sus sentimientos antes que a Dios. Y lamentablemente, toda esa generación que salió de Egipto para alcanzar, para llegar a la tierra prometida, murió. En esos 40 años vagaron por el desierto y nunca entraron, sino 2, Josué y Caleb, ¿verdad? Con toda una nueva generación. Entonces, este ejemplo nos debe alertar que, los 40 años vinieron porque 40 días habían estado esos espías mirando por aquí, mirando por allá, es esto, mirando si había vides, si no había, y solo veían los gigantes, solo veían los obstáculos, no veían la promesa de Dios. Entonces, que tomemos consejo, que no estemos, si estamos en el fuego de la prueba, donde vamos a poner por obra la fe y vamos a manifestar esa fe personal que ya está creciendo en nosotros, que seamos fieles, que seamos crédulos, que le creamos a las promesas del Señor. El Señor no hace nada por molestarnos, porque nos tiene pica o porque quiere fastidiarnos. No. Entonces, que no nos pase, ¿no? Lo de este ejemplo terrible del pueblo de Israel. Nuestra vida misma en Cristo Jesús va a depender de nuestra fe. Romanos 1:17, solamente B, dice, el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo entendió perfectamente. Y seguramente muchos saben que Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, se convirtió con este versículo. Le amaneció y entonces hizo que cuestionara muchas cosas que se hacían, pero que no estaban en la Biblia, que no estaban conforme a la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces, amados,
no podemos retroceder. Esa fe tiene que ir en aumento, tiene que crecer. Y en Hebreos hay una palabra, un consejo del Señor y una advertencia para nosotros, ¿no? Hebreos 10, versículos 37 y 38. ¿Qué leemos? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Y repite, mas el justo vivirá por fe. Y acá está la advertencia. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, no, todos los que estamos acá, ICC, ¿qué? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Es así? ¿Amén? ¿Aleluya? ¿Sí? ¿O somos de los que retroceden? ¿Hemos venido hasta aquí para retroceder? Amén. Vamos a poseer la tierra que Él nos tiene prometida. Amén. Aleluya. Sí. Entonces, hemos sido hechos justos por Dios, por medio de la fe que Él puso en nosotros. Pero solamente de esta manera vamos a poder vivir y sobrevivir, en muchos casos, a cualquier prueba dura de nuestra fe. Verdaderamente, ¿cómo vivimos estos días? ¿Cómo se ha acrecentado desde la época de la pandemia, que ellos son 4 años? Nuestras adversidades, hemos aumentado de edad, y siguen las pruebas, ¿verdad? Como siempre dice la pastora, viene una, ya pasamos esa y viene la otra, como las olas, vienen 7 olas, pero nosotros estamos sobreviviendo por medio de la fe que profesamos al Señor, ¿no? Y entonces, no importa que sean los periodos cortos o largos, debemos de creerle a Él y confiar en Él, en todo y por todo. Así no nos parezca, así no veamos nada, porque esa es una vida de fe que le agrada al Señor. Y si vamos a ser de los que no retrocedemos, entonces tenemos que permanecer firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si vivimos por fe, ¿no? Ya tenemos claro el concepto de firmeza, de fidelidad, de confianza, ¿no? ¿Podremos morir también por nuestra falta de fe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Porque miren, en la prueba tenemos 2 opciones. ¿Me quito? Ay, no, esto ya es mucho. No, ya, esto ya no lo puedo aguantar. Tiro la esponja. O persevero y me hago más fuerte. Vamos a ir subiendo como una escalera, ¿no? Como esa escalera que soñó Jacob, siempre viene a mí. Subimos o bajamos, pero no podemos quedarnos estáticos, estacionados a mitad de la escalera. No podemos. Entonces, si descendemos, va a haber pérdida, va a haber muerte espiritual para nosotros. ¿Qué dice Proverbios 21:16? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Cuál es el camino de la sabiduría? Vendrá a parar en la compañía de los muertos. Claro, como estábamos antes, éramos muertos para el Señor y espiritualmente estábamos muertos, ¿verdad? Vamos a regresar a eso, o peor,
Ya, bueno, peor que estar muerto creo que no hay nada, ¿no? Verdaderamente no vamos a tener una resurrección final para vida, nos vamos a vivir para vida eterna. Vivimos acá en cuerpo y alma, pero nuestra expectativa mayor es vivir la vida eterna con el Señor. Y entonces vayamos a primera a Timoteo 4, versículo 1. ¿Por qué nos advierte la palabra? ¿Por qué podríamos morir? Ya hemos visto, si dejamos la palabra, si dejamos al Señor, si dejamos nuestro llamado, si dejamos los dones, las cosas a las que el Señor nos llamó. Dice Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu, con mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas del demonios. ¿Esto lo vemos? Fuera de acá, gracias a Dios. Pero tú pones un YouTube, una prédica que de repente aquí, allá, hablando, porque los que apostatan de la fe no son los gentiles o los que nunca creyeron, son los que creyeron, gustaron y se apartaron. Ese es el apóstata. Ese es el apóstata. Y muchos van, ¿por qué? Escuchan, tienen comezón de oír. No, mira, porque dice que no, que la salvación no se pierde, así es que yo voy a hacer mi vida y porque Dios es bueno, y entonces yo de todas maneras, voy a estar con el Señor, porque el Señor me ama. ¿No? ¿Así es? ¿O no es? No es, pues. No es, porque es un espíritu engañador, es un espíritu que tuerce. ¿Saben, no? Que Satanás conoce la palabra. ¿Saben? Sí, pero la tuerce conforme a lo que te quiere hacer desviar, que apostates de la fe que es en Cristo Jesús. Por eso, ojo, mucho cuidado, dónde te alimentas, dónde te nutres, qué cosas comes. Hay que tener discernimiento, hermanos. No todo lo que reluce es oro. Entonces, si queremos agradar a Dios, ¿qué dice Hebreos 11:6? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Aún nuestro propio Señor reprendió algunas veces a los discípulos a los que Él estaba capacitando y veían su caminar y andaba con ellos 24/7, ¿no? Hombres de poca fe, les dijo. Pero bueno, ellos, gloria a Dios, porque en otro pasaje le piden, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre, día a día, momento a momento, prueba a prueba. Señor, aumentanos la fe, auméntame la fe. Sea parte de nuestro diario orar, de nuestro diario apartarnos que tenemos con el Señor, que sea eso, auméntame la fe, porque mediante esa fe es que vamos a poder vivir, que vamos a poder crecer, como dice la palabra, la senda de los justos, ¿cómo tiene que ser? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ya hemos visto cómo nuestra fe va a ser probada por medio del fuego de la prueba. Pero también hay muchas otras formas, como en la Biblia nos dice que vamos a crecer en fe. Solamente por motivo de tiempo vamos a tocar dos. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír. Y el oír
por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo oímos? Cuando leemos la palabra, oímos al Señor. Cuando oramos, nos comparten la palabra, oímos y aumenta nuestra fe, ¿verdad? De diversas formas, pero también incluye el congregarnos, como es mandato del Señor, no teniendo por costumbre no congregarse como algunos otros lo tienen, ¿verdad? No, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos los que queremos ser obedientes y seguir firmes en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, es precioso, lean también, apunten los que toman apuntes, el Salmo 133. ¿Qué pasa cuando nos congregamos? Lo hemos dicho y lo han escuchado en este púlpito en innumerables ocasiones. Ahí, aquí, ahora el Señor derrama sobre todos los que estamos de su pueblo bendición y vida eterna. Amén. Estudien, lean el Salmo 133. Y también hay otra forma en que podemos crecer y permanecer firmes en nuestra fe. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué? Imitad su fe, ¿verdad? Pablo decía, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Entonces nos ha puesto en una iglesia local el Señor con propósito. Tenemos líderes, tenemos nuestra amada pastora. Son vidas a las que podemos acudir. Entonces, pero ¿saben qué, hermanos? No tengamos muy alto concepto de nosotros mismos, ¿no? No, eso también lo pueden leer en la Biblia, ¿no? No lo estoy diciendo yo. No pensemos que no necesitamos un consejo, que ya lo sé todo, ya me apreté todos los versículos, yo me he leído 7 veces de Génesis, Apocalipsis. Uy, no, yo estoy para enseñar, yo estoy para aconsejar, porque a mí no me ponen ahí. ¡Qué barbaridad! Yo soy la que debería pastorear, ¿no? No, pues, no me parece las decisiones que... No estoy de acuerdo, no me parece. No. A la palabra sí le parece. A la palabra sí le parece que imitemos la buena fe de los que nos precedieron en la fe, ¿no? Yo quiero eso para mi vida. Quiero estar firme en la fe y entonces muchas veces no podemos solos. Tenemos que ir a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a que nos aconsejen y nos digan, no te salgas de aquí, no te vayas por allá. Yo ya pasé esto, ahora tú lo vas a poder pasar porque yo también ya lo pasé. Amén. Hay un ejemplo que es real. Entonces, Hebreos 6, 11 y 12. Todo lo que hemos hablado hoy día es para nuestro bien, porque el Señor acá nos dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y creo que verdaderamente todos los que estamos aquí queremos continuar en esta carrera y no volver atrás, ¿no? Y venía a mí cuando preparaba esta palabra, los inicios de mi conversión. Yo leía los evangelios y en el evangelio según San Juan, el Señor habló a mi corazón por primera vez.
¿no? Eso que yo oía de mis hermanas que decían, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me... ¿Qué? 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 Pero sí, el Señor habla por medio de su palabra, ¿no? Gloria a Dios. Y hasta ahora el Evangelio según San Juan es muy, como los Salmos, son libros muy apreciados, muy queridos, especialmente para mí, ¿no? Y entonces me impactó en ese tiempo mucho cómo ese haber recibido a Cristo, qué significaba, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Qué representaba, ¿no? Y dice en su palabra, yo soy, dice Jesucristo, el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y entonces, eso es lo que hemos recibido y es, digamos, simbólicamente lo que tenemos que seguir haciendo, seguir comiendo. ¿Quién puede vivir sin pan o sin agua? Nadie. El Señor es el pan y el Señor es agua fresca para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo que diariamente necesitamos. Necesitamos de ese pan vivo y de esa agua fresca, que es Cristo mismo.